Proteínas. Equipo Alexa Lizárraga y Fernanda Rocha. Materia Bioquímica. Segundo cuatrimestre. Maestro Juan Pablo Valenzuela. Las proteínas desempeñan una enorme variedad de funciones. Unas transportan y almacenan moléculas pequeñas. Otras constituyen una gran parte de la organización estructural de las células y tejidos. La contracción muscular, la respuesta inmunitaria y la coagulación de la sangre se producen todas ellas mediante proteínas. Las proteínas son moléculas extremadamente complejas con el fin de mantener la multiplicidad de sus funciones. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Es común que se diga que los aminoácidos son bloques de construcción de proteínas, porque se combinan para formar cientos de proteínas. Son sustancias orgánicas en cuya composición entran carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Único macronutriente que contiene este último elemento químico, algunas proteínas contienen azufre. Características. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, algunas contienen fósforo y azufre. Están formadas por la unión de varios aminoácidos. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, ADN de la persona. Puede formar péptidos, polipéptidos o proteínas dependiendo de la cantidad de aminoácidos que presente. Tiene la función fundamental en casi todos los procesos biológicos. Se estima que el cuerpo humano contiene alrededor de 100.000 tipos de proteínas, cada una de las cuales tiene la función fisiológica específica. Son moléculas muy sensibles al medio ambiente. Cuando hablamos principalmente de las propiedades de las proteínas, nos enfocamos en 4 puntos muy claves que van a determinar lo que son las proteínas, que la primera es la solubilidad. Se mantienen siempre y cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes. Si se aumenta lo que es la temperatura y el pH, se pierde totalmente la solubilidad. La segunda es la capacidad electrolítica. Se determina a través de la electroforesis, que es una técnica analítica en la cual si las proteínas se trasladan de un polo positivo es porque su molécula tiene carga negativa o viceversa. La tercera es la especificidad. Cada proteína tiene una función específica que está determinada por su estructura primaria, es decir, puede ser una proteína transportadora, puede ser una proteína de síntesis, etc. La cuarta es que es un amortiguador de pH, que es conocido como un efecto tampón, es decir, que puede comportarse como un ácido, o sea, aceptando electrones, o como una base, donando electrones. Hablamos de las clasificaciones de las proteínas, se dividen en dos. Puede ser clasificación de proteínas alimenticias y puede ser clasificación en base a su estructura. Pero primero vamos a hablar sobre las proteínas alimenticias, que se dividen en tres. La primera son proteínas completas, que son las proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales y tienen un valor alto biológico. Es decir, aquí se encuentra lo que son las carnes, huevo, pescado, aves y queso. La segunda es las proteínas incompletas, que son las que carecen de uno o más aminoácidos esenciales. Por lo tanto, no pueden construir tejidos sin la ayuda de otras proteínas. Aquí se encuentra lo que es el maíz, cacahuate, granos, nueces, semillas de girasol, etc. Y la tercera son las proteínas complementarias. Consiste en combinar alimentos con proteína de baja calidad para obtener una proteína de alta calidad, es decir, una proteína completa. La segunda clasificación es la clasificación en base a su forma.
que aquí se encuentran 3 tipos de proteínas diferentes. La primera son las proteínas fibrosas. Son generalmente proteínas estáticas cuya función principal es proporcionar soporte a lo que son los organismos y a las células. Suelen ser insolubles, eso quiere decir que no se disuelven fácilmente en el agua y están formados por una unidad repetitiva simple que se ensambla para formar fibras. Por eso se llaman fibrosas, porque forman fibras en su interior. Y un ejemplo de proteínas fibrosas es la alfa-queratina, que es el componente principal del pelo y de las uñas. Y otro ejemplo es el colágeno, que está presente en lo que es la piel, los tendones, los huesos y dientes. Las segundas proteínas son las globulares, que la gran mayoría de las funciones celulares las llevan a cabo lo que son las proteínas globulares. Su nombre se debe a su cadena polipeptídica que se pliega sobre sí misma de manera compacta. Sus funciones principales es la función de transporte, enzimática y hormonal, y están principalmente en la circulación sanguínea, por eso se llaman globulares. Y por último están las proteínas mixtas, que poseen una parte fibrosa y una parte globular, o sea, es la combinación de estas dos proteínas. Las proteínas tienen diversas funciones. Entre ellas se encuentran las funciones biológicas. De ahí se dividen en función estructural, los principales componentes estructurales de las células, para el crecimiento, desarrollo y reparación de tejidos. La función enzimática. Consideremos que todas las enzimas son proteínas. Hacen posibles reacciones químicas. La función hormonal, algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón. La función defensiva, como las inmunoglobinas, que actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. Y la función de transporte, los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, bien para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, o bien para transportar moléculas polares a través de barreras hidrofóbicas. Cuando hablamos de proteínas es muy importante mencionar que también gracias a ellas se pueden desencadenar varios problemas de salud, ya sea por exceso de ellas o por déficit. Y vamos a hablar sobre problemas por exceso, que es considerada las más importantes y más peligrosas. Aquí entra lo que son las enfermedades cardiovasculares. Las proteínas, principalmente las que son de origen animal, lo que es la carne, pescado, huevo, pollo, suelen ir acompañadas de grasas saturadas, en las cuales en exceso pueden aumentar lo que es el colesterol, pero en este caso es colesterol malo para nosotros. Luego está también la obesidad, que ese aporte de grasa y calorías favorecen a lo que es la obesidad, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3. También están los cálculos renales, que la proteína animal ayuda a perder o eliminar calcio y fósforo, que además pues ya sabemos que en los riñones se lleva a cabo todos estos procesos de calcio, fósforo, etc. También se producen cansancio y cefaleas, que cefaleas es dolor de cabeza, entonces el exceso de amoníaco de las proteínas puede provocar lo que es cansancio, náuseas, etc. También está el riesgo de cáncer de colon, riesgo de descalcificación ósea y disminución de pH en sangre. Cuando hablamos sobre problemas relacionados a lo que es la déficit de proteínas, tenemos que saber que en nuestra dieta debemos de consumir una cantidad exacta de proteínas, porque nos puede llevar al exceso, como ya había mencionado, o al déficit, que es considerado un poco más peligroso el exceso por la obesidad y enfermedades cardiovasculares, pero también con el déficit podemos llegar a la muerte, ya sea por desnutrición y por varias afecciones que son malas para el cuerpo. Por ejemplo, lo que son los edemas. También se presentan enfermedades celíacas, afecciones hepáticas crónicas, anemias, Kwashiorkor, marasmo y desarrollo de úlceras, ya sea en cualquier lado de nuestro cuerpo. Los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Pueden ser el resultado de la alimentación, de la herencia u otras razones. Los científicos no creen que comer algún alimento en particular determine la formación de cálculos en personas sin predisposición a formarlos.
Síntomas: fuerte dolor permanente en su espalda o costado, sangre en su orina, fiebre y escalofríos, vómitos, orina con mal humor o aspecto turbio, y quemazón al orinar. Uno de los problemas relacionados a lo que es la déficit de proteínas es la anemia, que es muy importante retomar. Primeramente vamos a definir lo que es la anemia. La anemia se define como una disminución en el número de glóbulos rojos o hematíes en la sangre o en los niveles de hemoglobina respecto a los valores normales. También hay que retomar que existen síntomas como cualquier enfermedad, que son los indicadores de todas las enfermedades. Los primeros síntomas es la fatiga, disminución de vitalidad, dificultad para concentrarse, falta de aire durante el ejercicio físico, mareos, dolores de cabeza, zumbido en los oídos y palpitaciones. Según las recomendaciones de la OMS, sorprendentemente las recomendaciones más comunes acerca de las cantidades óptimas de proteínas necesarias al cabo del día varían en un alto porcentaje. Para la mayoría de las personas, según la OMS, la cantidad diaria recomendada de proteína está entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Estrategias para la solución al padecimiento de anemia. Para combatir la anemia se debe consumir alimentos ricos en proteína, hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B, como carnes, huevos, pescados y espinacas. Estos nutrientes estimulan la producción de glóbulos rojos en la sangre, que normalmente se encuentran bajos cuando se tiene anemia. Estrategias para la solución para el padecimiento de cálculos renales. Para combatir los cálculos renales es posible que modifique la cantidad de sal, calcio, oxalato, proteína, potasio y líquido que ingiere en su dieta. Conclusión: las proteínas formadas por cadenas de aminoácidos, además de contener calorías, juegan un papel fundamental en la diaria alimentación. Los músculos del cuerpo, así como cartílagos, ligamentos, piel, cabello, uñas, están básicamente compuestos de proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescriptibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. En esta diapositiva podrá observar las diferentes fuentes que consultamos para realizar nuestra investigación. Gracias por su atención.